todo el mundo dice que no, que lo acepta como algo natural, pero la realidad es otra. La realidad es que sigue estigmatizado ir al psicólogo. Hasta tal punto sigue estigmatizado que la gente no tiene lo que hemos ningún reparo comentado, en ¿no? decir O sea, un que coach, sí, pero que bastante menos. porque el concepto de coach es como mucho más limpio, no está patologizado. Cuando en realidad a la gente lo que le está dando apuro es decir que va a tratamiento psicológico. Y esto es un tema que sí nos lo tenemos. A ver quién de los cuatro dice la frase para hacer empatizar un poco. Yo estoy yendo al psicólogo. Seguro que alguien la Y dice. eso es lo que está suavizando todo, lo que está permitiendo ir avanzando. Pero lógicamente está estigmatizado, sigue estigmatizado. Cuando tenemos que tener en cuenta que las sesiones, la terapia, la psicología no solamente está enfocada a la patología, sino también al desarrollo. Adrián vuelve a de estar recursos en la que final y creo que Samu día también. demanda, No, y Samu no había estado en la chistera. Javi estaba, Adrián ahí no, está. y luego está Mireia y Sayo. el bienestar, ¿no? El estar bien, Sayo ha llegado tener una buena situación económica, tener una buena situación por lo social, a tener... menos. Y en eso también las El redes... que es una bestia es Adrián. Están todas. Creo que he ido a todas. Bueno, las redes nos angustian, pero si lo pensamos bien, la especie humana somos una especie angustiada desde que existimos como especie. O sea, es que estuvimos cientos de miles de años teniendo que mantener el fuego, que es lo que nos daba la vida, sin saber producirlo. Entonces somos una especie de noche para ver si estaba el fuego encendido, para ver que no entraba el dientes de sable a nuestra caverna. Hemos sido una especie que durante miles de años hemos mirado las nubes porque dependía de ellas de si íbamos a tener o no cosechas. Y estas angustias se han actualizado. O sea, que somos una raza dramática. El pago de la hipoteca, con ir a recoger al niño o a la niña a la hora, y se han actualizado con las redes sociales porque nos están exponiendo muchísimo y además por vez primera nos están exponiendo en 5 segundos que nos cogen descontextualizados sin ver nuestra intencionalidad, ya nos juzgan y nos sentencian. Y eso es un estrés, ¿no? Las famosas funas. Y para acabar, perdóname, también lo que sucede es que nuestro espacio de normalidad social se va acotando. Asier tendrá claro que es lo normal desde un punto de vista psicológico, pero desde un punto de vista sociológico yo no lo tengo nada claro qué es lo normal. Correcto. Y lo que parece es que todo el mundo nos quiere normales a la hora de consumir, a la hora de conseguir una hipoteca, a la hora de ir a trabajar y no rechistar. Y francamente nos quieren tan normales que parece que si no lo somos es cuando entran los ansiolíticos, cuando entran los antidepresivos. Y la felicidad que estábamos hablando, que es que el estado normal del ser humano no es ser feliz. No, lo haría muy mal. Es verdad, me tengo un monólogo. Que pero claro, al final es un tema que le toca a Santi, es sociólogo y al final va un poco. Eso es verdad. Estáis apuntando, líderes, así que es vuestro turno. Empieza el debate y os cedo la palabra. No sé, antes se apuntaba por aquí, así decía, somos Adrián demasiado va a sacar el tema de que tiene que ser público. Que estoy de acuerdo, ¿eh? Pero va a sacarlo. No. Es muy idea de Adrián. Creo que hacemos demasiadas cosas en un mismo día y al final tenemos que ser madres, tenemos que cuidar a nuestros mayores, a nuestros pequeños, a nuestras pequeñas, tenemos que ir a trabajar a jornada completa, tenemos que hacer otras cosas, tenemos que estar aquí en 12 líderes y la verdad que muy gustosamente, pero al final es un corapillo que se dice en euskera, o sea, un revoltijo, ¿no? Pues que te lleva muchas veces a un estrés desbocado. Decía Santi que ¿qué es lo normal? ¿No? Lo normal no es llegar al 10 en absolutamente todo, eso es totalmente anormal, pero eso es lo que nos venden las redes sociales. Y decía Asier, por ejemplo, lo guay es ir a un coach, no es ir a un psicólogo, ¿no? Lo del psicólogo lo tenemos fuera, porque justamente lo que nos angustia, como decía Santi, en esta generación es no generar esa imagen social, es esa aceptación, y esa creo que es la angustia de la generación que tenemos ahora y la causa especial del estrés y la ansiedad que sufrimos. Adrián. Yo creo que hay una palabra que es clave y es pandemia, que creo que ha habido un antes y un después a la hora de hablar de salud mental. Sí, lo que hablábamos antes. Todos hemos estado tristes alguna vez, creo que ahora la diferencia fundamental es que estamos mucha gente triste al mismo tiempo. Vale, yo porque no, yo veo a la sociedad muy mermada con todo y creo que puede tirar por ahí. Y decía, puede ser porque alguno quiera ir al psicólogo porque tenga un trauma del pasado, que lógicamente tiene que ir al psicólogo para solucionarlo, pero también puede ser, como se ha comentado antes, que lo que tenga que hacer es organizarse para pedir con sus compañeros unas mejoras en su trabajo. Y esa es la diferencia. Y que creo que lo que se ha puesto a partir de ahora es el contexto social como algo fundamental a la hora de hablar de salud mental. Yo sí veo una evolución importante en la sociedad, igual porque yo también tengo mis añitos. Y sí que es cierto que situaciones críticas, como ha pasado con la pandemia, han puesto en evidencia que la salud mental es muy importante. Y es algo de lo que
participamos. Yo sí creo que hay una reducción del estigma, no voy a cuestionar, por supuesto, al psicólogo. Hoy es difícil, tenemos un sociólogo y un psicólogo, es muy difícil que esté aquí. Lo tenéis complicado. Pero me refiero, yo creo que sí que se ha reducido un poco el estigma porque yo lo he vivido así. Antes nadie decía, no se le ocurría decir a nadie que iba al psicólogo. Hoy en día sí que está más normalizado, lo podamos maquillar llamándolo coach, da igual. La situación que se genera hoy en día no es que sea más dura o menos dura, más blanda. Una cosa es un maquillaje, otra cosa es una careta. Hemos vuelto un poco más irascibles, más estresados, con más ansiedad. Igual toleramos menos la frustración que hemos comentado antes. La situación es muy diferente. A ver, yo no estoy de acuerdo, Javi, yo sí creo que está muy estigmatizado todavía y sí que es verdad que hay muchas personas que tienen enfermedades mentales y no las cuentan, igual que sus familias, etc. Un poco lo contrario de lo que decíamos nosotros, ¿no? Hay un informe de la OMS yo ahí tengo que matices. uno de los puntos claves también es la pobreza y el recorte del gasto público en salud mental. Entonces, desde aquí, mi propuesta es que se incrementen los presupuestos en salud mental y, en la curación de las enfermedades de salud mental y que además, el COVID sí que marcó, pero que no es la única causa, ni mucho menos, y que además el incremento de precios alimenticios, los incrementos de los suministros, acción social, como he dicho antes, de todos los ayuntamientos está desbordado, igual que las diputaciones, etcétera. Y eso lleva a mucha gente a enfermedades mentales. Igual que también es una enfermedad mental y a mí me la provoca, por ejemplo, el genocidio en Palestina, el exterminio del pueblo palestino y que tengamos que soportar y ver eso en la televisión. Porque yo son cosas con las que no puedo y creo... Populismo, pero de mezclar churros con es lo que iba a decir, que puede que sea verdad, tío, pero no viene al caso. Pero no viene nada al caso. Eso, el acoso y el exterminio... Los chiches no lo van a valorar bien. Soberanía e independencia. Cuando ha dicho, a mí me crea una enfermedad mental, esto es como... Acabo de flipar, lo siento. Creo que no conoces el significado de enfermedad mental. De enfermedad mental, totalmente. Pero que ahora mientras hablabais ha soltado la de soberanía para el pueblo palestino por la puta cara. O sea, que puedes estar o no de acuerdo, pero salud mental. Cada vez es mayor los tratamientos y cada vez es mayor las heridas sufridas. ¿Qué está pasando? Ha sido brutal. Con ese gente adolescente que está un poco llegando a la vida adulta así. Sí, el suicidio es la primera causa de muerte en jóvenes y adolescentes. Creo que se ha comentado antes y lo tenemos que poner. Eso no lo hemos comentado y es verdad. Decía antes Sayoa y Javi, yo estoy un poco entre los dos. Creo que hay una parte del estigma que se ha combatido y es que decimos abiertamente, Me Too, voy al psicólogo al hablar de ansiedad, al hablar de depresión. Pero hay otras enfermedades mentales que siguen invisibilizadas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el trastorno de esquizofrenia o con problemas como el trastorno de la bipolaridad? Son enfermedades mentales que a día de hoy siguen estando en el margen del sistema. Y aquí, mirad, yo he mencionado a premios Nobel, a políticos, hoy traigo una frase de Joker, soy bastante fan, que dice, el problema de tener una enfermedad mental es que la gente espera que actúes como si no la tuvieras. Entonces, es importante hablar de ansiedad, de depresión, pero es importante hablar de las enfermedades mentales graves que a día de hoy siguen tomándose como loco a la gente. Yo no he dicho familia y ganador. Que se haya eliminado el estigma, hecho que se ha reducido. También es cierto que la situación, y vuelvo a decir, no es la que era antes. Tú dices de los jóvenes. Las redes sociales han contribuido muchísimo a la situación que se está generando en los jóvenes, que son más susceptibles a tener unas enfermedades o patologías o una salud mental más deteriorada, porque tienen cosas que no teníamos antes. La comparación social que existe en las redes, el bullying, el ciberbullying, la adicción al tiempo de la pantalla, que te genera un estrés, una ansiedad, y lo que es difícil que es la vida adulta. Y el encajar con una sociedad que te exige unos estándares, que es lo que estábamos hablando antes. Eso está generando una situación ahora mismo complicada para los jóvenes en salud mental. Creo que es importante también el ver a qué llamamos enfermedad mental, ¿no? Lo siento, Sayoa, pero no te compro el hecho de a mí me genera enfermedad mental lo que pasa en Palestina. No, creo que tenemos que tener no puedo ver la televisión, ya no puedo ver imágenes. El otro día pero eso no es una enfermedad mental. Eso te genera estrés, angustia, frustración, tristeza, pero no te genera una esquizofrenia, por ejemplo, ¿sabes? Sayoa va a pringar con los puntos de los coaches. Creo que no ha entendido el punto inicial de lo que es una... No puedes defender algo que no conoces y que tú mismo estás analizando. Ha intentado hacerse la víctima con la enfermedad mental y a la vez ha intentado meterlo de Palestina y le ha salido como rana. Es que además es utilizar una tragedia tan grande para hablar de tu enfermedad mental, ¿sabes? Claro, que eso te genera enfermedad mental. Estás utilizando una opinión generalizada y aceptada por el pueblo. Es que la gente no puede decir a la mesa. Estamos hablando de gente que también tiene una intimidad. No podemos obligar a la gente a poner encima de la mesa cosas que está pasando. Y muchas veces cuando se ponen encima de
digamos, a influencers, como decía Asier, que están ayudando, también se hace justamente por lo contrario. Parece que esa sociabilización de las enfermedades mentales también vende. Entonces, mucho cuidado, mucha preocupación y respeto. Os voy a dejar sobre la mesa una pregunta que nos han dado desde la comunidad, desde 12líderes.eus. Nos preguntan por qué les cuesta tanto a los hombres abrirse a hablar de emociones con los amigos. Esto también va en una cuestión de género. Los hombres les cuesta más contar lo que les pasa, pero luego son los que más nivel de suicidio, los que más... Pero es que eso tiene relación directa. A ver, yo creo que eso puede ser verdad, porque pero habrá incluso una explicación más allá de lo social, habrá incluso científica. Yo quería centrar un poco también el debate en los fármacos. Antes hemos hablado de los fármacos. Sí, pero yo también quiero que me respondáis a lo que yo os planteo, ¿de acuerdo? Vale. Yo creo que necesito echar todo esto. No, Saya está muy desvariada, va como con un guión y... Tengo una cuadrilla de 12 hombres de 40 y muchos años ya. No sé si me acuerdo si está diciendo, joder, pero es que sí guerra que es tuyo, que no sé si es lo común, yo es lo que yo vivo. Yo no sé lo que dice la gente que es común. Yo creo que las cosas han cambiado mucho. Antes veías a un hombre llorar y era negativo, era despectivo. Teníamos otra concepción de la sociedad mucho más machista, en el que el hombre tenía un rol asociado de que tenía que ser incorruptible, tenía que mantener las formas. Eso está superándose. Yo veo que se está superando. Y yo le pongo el ejemplo de mi cuadrilla. Entonces yo creo que ahí sí hay una evolución. Sí. Yo, Elena, quiero introducir un tema que me parece fundamental, que es el de la soledad no deseada. Sí, o sea, está dentro del machismo y luego si quieres lo hablamos. Está dentro del machismo. En la pandemia, la gente que dice que se siente es un machismo sola, que afecta al tío, pero es machismo. Ha aumentado un 7%. ¿Qué quiere decir? Luego lo que debatimos. esto, según nos dicen todos los datos, aumenta en 5 veces la probabilidad de que tengas depresión. En la gente joven y también, que no se ha mencionado en este debate, la gente mayor. Hay mucha gente mayor que se siente sola. Frente a esto yo pongo dos soluciones. Un sistema de cuidados público, residencias públicas, comedores sociales públicos. Y dos, generar comunidad. Porque muchas veces una persona mayor lo que necesita para dejar de tener depresión igual no es ir al psicólogo, igual es ver a su nieta todas las semanas. Y ahí va yo con las actividades comunitarias. Pero eso es algo que no puedes controlar. Tendrás tú que gestionar lo que tú sientes, no cómo se comporten los demás. No solamente a la inscripción o a dar medicamentos, sino que se les integre otra vez en la sociedad. Porque muchas personas que padecen enfermedades mentales, como solo se les da medicación, no pueden superar su enfermedad mental. Entonces, antes hemos hablado que había 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Obviamente, no llega al 2 tercios de lo que se establece en la Unión Europea a nivel de psicología. Eso hay que incrementarlo. Hay que incrementar el gasto público en esas actividades, en ese sector público. Yo quiero medidas realistas. Siempre decimos, y es muy fácil decirlo, incrementemos el gasto público. Estamos en situaciones de crisis económicas en las que no se va a hacer una mayor inversión. Hagamos algo real. Lo he dicho antes con el ejemplo de dar un abrazo, pero es que creo que realmente es posible. Es decir, vamos a partir de nosotros, busquemos la solución también. Es más fácil, lo ha dicho también Adrián. Tienes a tu abuelo en la residencia, vete a verlo, le vas a ayudar a que no se sienta solo. Tienes a una persona que sabes que tiene depresión, que se encuentra mal en casa, llámale para escucharle, no para juzgarle. Esas cosas las podemos hacer y va a ayudar mucho. No es necesario fármacos. Lo que pasa es que cuesta mucho porque cada uno tiene su vida en el día a día y no tiende a dar prioridad a eso, por mucho que sea consciente de que tiene que dar. Mireia ha pedido la palabra y luego te la doy. Vale, yo estoy muy de acuerdo en esa inversión que hay que hacer, ¿no? Porque al final hablamos de qué nos pasa en el día a día, pero parece que nadie está pendiente de eso. Tenemos cardiólogos, tenemos traumatólogos, pero ¿cuántos psicólogos tenemos a nuestra disposición? Pues muy pocos. Psicólogos en las escuelas tendríamos que tener. Teníamos que tener psicólogos en prácticamente todos los sitios, en las empresas. Y tenía que ser obligatorio ir una vez al año al psicólogo. Creo que todas esas medidas son imprescindibles en nuestra sociedad ahora mismo. Entiendo que se refiere a metafóricamente obligatorio. O sea, no, sería deseable, lo que hablábamos antes, pero tú no puedes obligar a nadie, igual que no obligas a nadie a ir al dentista, por ejemplo. Todo el mundo debe ir al psicólogo. Debe ir la gente que tenga un problema. Yo, por ejemplo, a mí nadie me diría, vete al oculista si yo viera bien. Pero decía, medidas realistas, ¿no? Comentaba Javi, yo traigo una y muy sencilla, el deporte. El deporte como herramienta fundamental de salud mental. Y para esto voy a dar un dato. El riesgo de padecer enfermedades mentales se reduce hasta en un 50% para las personas que hacen deporte de forma activa. Muy sencillo. Psicólogos sí, pero como veía que estaban todos de acuerdo, yo quiero incorporar un tema nuevo. Deporte, que es muy sencillo. Vale, para rebatir a Javi, que antes no me ha dado tiempo, decirle a Javi que, a ver, estoy de acuerdo con él, que los abrazos son súper necesarios, lo emocional. Yo cuando voy al gimnasio me siento mucho mejor. Cuando estoy en una época de ir al gimnasio, muchísimo mejor mentalmente. Se tienen que tratar, y para tratarse necesitamos psicólogos. Y esos psicólogos
que necesita una inversión en sanidad pública porque si no es imposible. Pero además voy a proponer nuevas cosas. Vale, estoy de acuerdo con Adrián que la actividad deportiva es fundamental. De hecho, está más que constatado cuando tienes ansiedad, depresión, ir a espacios abiertos. Animales, hay terapias con animales que se pueden utilizar y es muy importante, como he dicho antes, la socialización y la ingresión otra vez en la comunidad de esas líderes. personas. Nos estamos quedando sin tiempo, así que ir cerrando ya las exposiciones. Yo estoy de acuerdo que es necesaria la inversión y yo también creo que hay que hacerlo ya, porque es básico para la situación en la que nos encontramos. Lo único que estoy diciendo es que seamos realistas en la situación en que nos encontramos, que hay que buscar alternativas. El deporte es más prevención que otra cosa. No puede ser una persona que está deprimida en su casa decir, es que tienes que hacer más deporte. Ya sabe que tiene que hacer más deporte. Javi, ayuda. No puede no puede hacerlo. Que lo que hay que hacer, lo único que digo yo como alternativa, como solución que se puede proponer, que es lo que estamos haciendo aquí, es que no mirémonos a nosotros mismos, que realmente como sociedad tenemos una responsabilidad y podemos hacer cosas ayudándonos entre nosotros, más allá de que obviamente yo también exijo que haya más psicólogos. Es un poco quien da el punto un poco más revolucionario, ¿no? Al debate. En Europa triplica. Hay que ponerse las pilas. No llega un villano como Samu. Vale, yo creo que justamente frases como la que ha dicho Adrián, que le amo, pero no estoy para nada de acuerdo, ¿no? Dice, justamente debería ir al psicólogo el que tiene un problema. Justamente ese tipo de frases son las que nos hacen que la gente estigmatice el hecho de ir al psicólogo. Claro. Entonces, yo voy a ginecólogo y no sé si tengo un problema, no tengo un problema, pero voy por revisión, ¿no? Pues el psicólogo exactamente igual. Hasta aquí el tiempo, lo siento, líderes, habéis participado. Vale, ahora lo muteamos, seguimos hablando un poquito. Vamos a darle caña. ¿A quién habéis visto así